7 de la mañana, 37 minutos. Saludamos hasta ahora al señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un cordial saludo. Señor ministro, lo primero que quisiera preguntarle es su reacción sobre la noticia de este momento. ¿Tiene usted algo que adicionar a lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, y en respuesta a lo que ha publicado la revista Semana en su versión digital en las últimas horas? Asumo el comunicado del señor presidente y sí tengo un comentario, Luis Carlos. Conozco a Gustavo Petro hace... ¿Aló? Sí, ¿Me están escuchando bien? Perdón. Perfectamente. Conozco a Gustavo Petro desde hace más de 2 décadas. Sé de su historia política. Él no ha hecho la lucha política que ha hecho en su gran mayoría de tiempo desde la oposición, enfrentándose a la ilegalidad, enfrentándose a distintos poderes, como para llegar a la presidencia a conseguir algunos pesos. Ese no es Gustavo Petro, no es el Gustavo Petro que muchos conocemos. Gustavo Petro tiene un proyecto político, Gustavo Petro tiene unas ideas, tiene un sentimiento de país y él está ahí para hacer unas transformaciones. Claro, muchos colombianos dirán, no estamos de acuerdo con lo que él quiere hacer y eso es legítimo. Pero Gustavo Petro no es un hombre que llega a la presidencia a conseguir plata y a mandarle maletas a esconder en algún lado. Es muy fantasiosa esa información. Y déjeme contarle una experiencia personal, Luis Carlos. Hace cerca de 14 años a mí me hicieron un montaje. Y en el marco de un montaje, un testigo también escondido, desde una cárcel, intentó involucrarme en más de 300 muertes o asesinatos. Cuando la Fiscalía y la Corte fueron a averiguar, encontraron que esos 300 muertos efectivamente existían, pero cuando sacaron la lista se dieron cuenta que de los 300 muertos que todos aparecían en medicina legal como muertes violentas, más de 200 eran muertes violentas por accidentes de tránsito. Seamos muy cuidadosos con esos testigos escondidos. Si algo le ha hecho mal al debate en el país, son los falsos testigos, y salir a validar esos falsos testimonios es bastante peligroso. Gustavo Petro no es el hombre que da una lucha política por conseguir una platica. Gustavo Petro da una lucha política por transformar el país. Ese es el Gustavo Petro que yo y muchos conocemos. En este momento, señor ministro, varias fuentes nos aseguran que se viene una demanda contra Semana y contra la periodista Vicky Dávila. ¿Tiene usted información de eso? No tengo la información y, por supuesto, pues los ciudadanos, independiente el cargo que tengan, tienen la posibilidad de defender su nombre en distintos espacios. Pero yo, pues, frente a eso me quedo simplemente con el comunicado del señor presidente, que sé que, como es normal, está muy indignado porque ese tipo de informaciones traten de copar el espacio nacional en un momento en donde los debates deben ser otros, los debates que se están dando en el Congreso, el crecimiento económico sí o no, por qué algunos creen, tienen unos argumentos. Yo he leído los suyos, Luis Carlos, no los comparto, pero evidentemente usted tiene elementos de juicio para decirlos y yo debo respetarlos, pero el debate debería ser otro a este tipo de informaciones. Ministro, buenos días. Le saluda William Calderón. Pasando ya a este tema, pues que es el coyuntural y el que nos atrae la atención en esta mañana, vamos también a los temas de fondo, lo que está pasando en el Congreso de la República, como usted bien lo plantea. El hecho de que hubiera pasado ya la pensional es indicio, síntoma de que se destrabó el paquete legislativo del gobierno Petro y las relaciones entre Congreso y gobierno se están mejorando. Las relaciones entre un gobierno que, pues, evidentemente no tiene asegurada una coalición mayoritaria en el Congreso, y un Congreso siempre serán tensas, pero eso no es malo. Mire lo que terminó pasando con la reforma pensional, una reforma muy trabajada técnicamente por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, muy bien estudiada por los señores congresistas,
impresionante el papel que hicieron los ponentes, la profundidad de los debates, y después de ese trabajo, en 2 días pudimos evacuarla de la Comisión Séptima de Senado. ¿Qué significa? Que se puede hacer ese tipo de debates. Las reformas, cuando yo llegué al Ministerio del Interior, pues el pronóstico era más que reservado, muchos las declaraban ya muertas, y hoy tenemos un gobierno que va a terminar una legislatura con una buena reforma tributaria, en mi concepto, con un plan de desarrollo muy debatido y que de alguna manera plantea la visión del gobierno y del presidente hacia los próximos años en Colombia, una reforma a la salud viva, una reforma pensional viva, una jurisdicción agraria a punto de aprobarse hoy definitivamente en la Cámara en conciliación, un campesino sujeto de derechos que es también en la Cámara va a ser aprobada la conciliación. Es probable que hoy salga cannabis de uso adulto, de manera que es una agenda legislativa muy, muy ambiciosa que ha salido bastante bien, muy debatida, claro, como debe ser, pero ha venido saliendo toda esta viva. Estamos estudiando qué haremos en estas. De todas maneras tendremos que citar, porque hay 2 leyes que necesitan ser votadas antes de finalizar este mes, como son la adición presupuestal y la ley de diputados, que señala el número de diputados que debe tener cada departamento por un error evidentemente involuntario en el pasado gobierno, en la aprobación de un proyecto. Se metió un artículo que derogó esa norma y lo estamos reviviendo, de manera que estamos en eso. Estamos intentando dejar con vida también la reforma laboral, y es un esfuerzo que hacemos los distintos ministros, el gobierno en general, los partidos de gobierno, incluso algunos partidos independientes que quieren ayudarnos, y estamos en esa tarea. Doctor Velasco, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Si le entiendo bien e interpreto un poco lo que hemos visto los colombianos, el gobierno entró con una coalición muy fuerte el 20 de julio, era una coalición mayoritaria, era una coalición que tenía las mayorías para aprobar no algunos proyectos o para dejar vivos otros, sino para pasar todo. En el curso de la legislatura, esa coalición cambió y ya no hay una gran coalición de gobierno que esté a ojo cerrado y en todos los frentes acompañando al presidente, sino que a usted como ministro y a los otros ministros les toca armar una mayoría para cada proyecto. Y en cada proyecto se comportan distinto unos partidos y otros. ¿Eso será lo que viene, doctor Luis Fernando? Que para cada proyecto al gobierno le toca jugarse parlamentario por parlamentario para conseguir votico por votico para seguir aprobando la agenda legislativa que el gobierno había propuesto. ¿Cambió la coalición por una suma de mini coaliciones ad hoc para cada proyecto de ley? A ver, Juan, doctor Juan, en el ejercicio congresional se hace una coalición cuando hay sintonía y cuando hay empatía en cuanto a las ideas que se defienden. Y es evidente que cuando inició el gobierno, formalmente existía una coalición casi que arrasadora, pero cuando fuimos a convertir esa coalición en proyectos que además no fueron proyectos que nos inventamos después de hacer la coalición, usted recordará, doctor Juan, que nosotros hablamos de reforma pensional, de reforma laboral, de reforma a la salud, de reforma a la educación superior, entre otros, antes de ser gobierno, y eso fue lo que hicimos en la campaña. Entonces, cuando ya convertimos los discursos en proyectos de ley, evidentemente algunos partidos sintieron que no se sentían interpretados, y entonces no fue que se rompiese la coalición, sino que se evidenció algo. La coalición como tal no existía, porque las coaliciones no simplemente son venga, nos juntamos a ver cómo distribuimos el poder, sino venga, nos juntamos para sacar adelante un proyecto de sociedad. Cuando ocurre esto, el gobierno legítimamente intenta mantener mayorías para sacar sus reformas. ¿Qué terminamos encontrando? Pues unos sectores en el Partido Liberal que tenían mayor afinidad ideológica. El propio partido de la U nos ha venido acompañando en muchos temas, y algunos sectores conservadores. Negociar proyecto por proyecto, voto por voto, es muy complejo y puede resultar riesgoso. Entonces,
una de las tareas que tenemos que hacer y que le toca hacer al ministro del Interior es intentar reconstruir una coalición no formal, sino de fondo, que diga, mire, sí nos vamos a jugar por estas reformas. Las reformas sociales no han sido aprobadas totalmente, han arrancado a dar sus debates, pero necesitamos que sean aprobadas. Entonces, ¿quiénes de verdad creen en esta reforma? Y con ellos gobernaremos. O sea, gobernaremos en el sentido de que sacaremos adelante los proyectos y serán nuestros compañeros de ruta en los 3 años que queden. ¿Quiénes no están de acuerdo con los proyectos del gobierno? Y evidentemente quienes no estén de acuerdo con los proyectos del gobierno harán legítimamente la oposición. Así funciona la democracia. Sí, señor ministro. ¿Y eso qué significa en la relación con el Partido Liberal? Porque el país sabe que pues usted, aunque tenga una relación respetuosa con el expresidente César Gaviria, se han distanciado mucho en los últimos años, y aunque el Partido Liberal sigue en el gobierno, la decisión de la bancada de esta semana fue pedirle al gobierno aplazar las reformas. ¿Qué pasa con los congresistas, con el Fondo Nacional del Ahorro y con la relación con los liberales? A ver, la carta del presidente, que fue una carta interesante, ¿sabe? A mí de verdad me pareció una carta interesante. Pude ver al Gaviria estadista con el cual trabajó el doctor Juan Lozano en el gobierno y el cual yo conocí desde la alcaldía de Popayán. Yo era alcalde en ese entonces. Dice unas cosas que vale la pena revisar. Termina hablando del peligro de un golpe blando, dice yo no le voy a jugar a eso, defendiendo la institucionalidad. Fíjese que no habla de estar en contra de las reformas. De hecho, el propio pronunciamiento de la bancada liberal, aunque evidentemente pide aplazar el debate de la reforma a la salud, no de las reformas sociales, dice que está interesado en debatir las reformas sociales. O sea, no es un partido que se haya retirado de los debates, y entonces yo tomo tanto la carta del presidente como la comunicación de la bancada para decir, sigamos debatiendo, sigamos hablando, sigamos construyendo lo que tienen que ser estas reformas. ¿En dónde tienen que estar estas reformas? Si hay unas diferencias, respetuosas, pero diferencias. Yo sí creo que cuando ya se hizo un debate de casi un año en la calle, cuando se hizo un debate en la campaña electoral sobre el modelo de sociedad que debíamos construir para el presente y para el futuro, pues ahora las reformas tienen que estar en el Congreso, y en el Congreso las estamos debatiendo. Entonces ahí tenemos una diferencia, pero nosotros, por supuesto que seguiremos hablando con los parlamentarios liberales para intentar sacar adelante nuestras reformas. Señor ministro, una vez, digamos, la reforma que va avanzando más claramente es la reforma pensional, y claramente pues eso define un nuevo modelo económico en lo que tiene que ver cómo se pensionan los colombianos. Digamos, es factible que en lo que queda de esta legislatura, usted nos ha anunciado que se van a citar a sesiones extraordinarias, ¿se salve la reforma a la salud y la polémica reforma laboral, o solamente ustedes, como quien dice, de 3 lograron 2-1? Y se conforman con sacar esa, porque el segundo semestre va a ser complicado con las elecciones regionales? Bueno, siempre el debate político y el debate del Congreso es complicado, y obviamente si usted le pone el ingrediente de elecciones regionales son más complejas. Primero, hay 2 reformas que están perfectamente vivas, que son la reforma a la salud y la reforma pensional. De hecho, a mí me impactó mucho el buen debate que se dio en las 2 reformas, y ayer en la reforma pensional, incluso la oposición votó algunos artículos positivamente, la gran mayoría y el título, y si quiere que se le debate, lo votaron negativamente, pero hicieron aportes, estuvieron ahí en el salón haciendo los debates, y eso lo valoramos de verdad. Claro, los partidos de gobierno hicieron una tarea formidable defendiendo la reforma, voceros de partidos independientes también nos dieron la mano. Fue una construcción colectiva muy, muy interesante, de manera que las reformas están vivas. Y no, el gobierno pues tiene una meta, y la meta del gobierno son las reformas sociales, y la reforma laboral es central,
porque es ni más ni menos la manera como en una sociedad se distribuye el ingreso. Y eso, pues para un gobierno de corte social progresista, es clave que las personas que trabajen tengan la posibilidad de tener un mejor ingreso, y entonces es parte de lo que se está debatiendo. Claro, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para mejorar el ingreso sin ahogar el sector productivo, y ese es el debate que estamos dando, y un debate al que tenemos que oír a los sectores productivos. Y cuando hablo de sectores productivos, quitémonos de la cabeza solo el megaempresario. No, hombre, aquí en Colombia el 90% de la gente que genera el empleo son pequeñas empresas, el pequeño restaurante, la microempresa, el taller pequeño textil, o sea, una cantidad de gente que trabaja con la cual tenemos que hablar, porque ahí tenemos que hacer el justo equilibrio entre la mejora del ingreso y no ahogar el sector productivo. Precisamente la reforma laboral, que es la que está como embolatada, se hablaba de que no había problema, pues si no se lograba, aunque sea un debate en esta legislatura, porque se volvía a presentar en la próxima. Pero pues todos damos por sentado que lo que no sobrevivió a esta legislatura ya en la próxima es, mejor dicho, totalmente naufraga. Tarsi, primero solidario, como se lo expresé en privado, por las situaciones complejas por las que tuvo que vivir en los últimos días. Lo segundo, no, nosotros vamos a dar la lucha a los 4 años por sacar adelante nuestras reformas. De hecho, ya estamos comenzando a buscar espacios para debatir otra reforma que es importante, que es la reforma a la educación superior, y queremos meternos a los colegios y a las universidades a hablar de eso, hablar con los jóvenes, y no solo en los colegios y en las universidades, sino con los jóvenes que no han podido entrar a los colegios y a las universidades, o especialmente a las universidades. De manera que nosotros vamos a seguir dando esa pelea. Es probable que haya el sesgo de creer que lo que ya no salió, y yo no creo eso. Yo acompañé varias legislaturas, en algunas acompañé los proyectos presentados por el gobierno, en otros me opuse de manera muy fuerte, y vi que no solo en el primero, sino en la segunda y en la tercera legislatura salieron reformas importantes para el país. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Pues señor ministro, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, y a su mesa de trabajo.